Hola, ¿qué tal? Buenas con todos. El día de hoy vamos a leer el tercer capítulo de El arte de la seducción, llamado El amante ideal. Así que, sin más que decir, comencemos. El amante ideal. La mayoría de la gente tiene sueños de juventud que se hacen trizas o desgastan con la edad. Se ve decepcionada por personas, sucesos y realidades que no están a la altura de sus aspiraciones juveniles. Los amantes ideales medran en esos sueños insatisfechos, convertidos en duraderas fantasías. Anhelas romance, aventura, suprema comunión espiritual. El amante ideal refleja tu fantasía. Es experto en crear la ilusión que necesitas, idealizando tu imagen. En un mundo de bajeza y desencanto, hay un ilimitado poder seductor en seguir la senda del amante ideal. El romántico ideal. Una noche de 1760, en la ópera de la ciudad de Colonia, una bella mujer miraba al público sentada en su palco. Junto a ella se hallaba su esposo, el burgomaestre de la ciudad, hombre maduro y afable, pero aburrido. Con sus catalejos, la joven vio a un apuesto caballero vestido con un traje deslumbrante. Su mirada fue evidentemente advertida, porque terminaba la ópera el hombre se presentó. Se llamaba Giovanni Giacomo Casanova. El desconocido besó la mano de la mujer. Ella le dijo que iría a un baile la noche siguiente. ¿Le gustaría a él asistir? Únicamente si puedo osar esperar, madame, contestó Casanova, que usted baile solo conmigo. La noche siguiente, después del baile, la mujer no podía pensar más que en Casanova. Él parecía haberse adelantado a sus pensamientos. Había sido tan agradable, pero también tan atrevido. Días más tarde, él cenó en casa de la dama, y cuando el esposo de ésta se retiró a descansar, ella le mostró la residencia. Desde su tocador, la mujer señaló un ala de la casa, una capilla justo frente a la ventana, y en efecto, como si le hubiera leído la mente, Casanova asistió a misa en esa capilla el otro día, y al ver a la dama en el teatro esa noche, le confió haber visto allí una puerta que sin duda conducía a su recámara. Ella rió y se fingió sorprendida. Con el más inocente de los tonos, él añadió que buscaría la manera de esconderse en la capilla el día siguiente, y casi sin pensarlo, ella murmuró que lo visitaría ahí una vez más, cuando todos se habrían ido a acostar. Casanova se ocultó entonces en el diminuto confesionario de la capilla, esperando día y noche. Había ratas y él no tenía dónde tenderse. Pero cuando la esposa del burgomaestro llegó por fin, a altas horas de la noche, él no se quejó, sino que la siguió a su habitación, sin hacer ruido. Sus citas continuaron varios días. De día, ella ansiaba que llegara la noche. Al fin tenía algo por qué vivir, una aventura. Ella le dejaba comida, libros y velas para hacer llevaderas sus largas y tediosas estancias en la capilla. No parecía correcto usar un templo para ese propósito, pero esto no hacía sino volver más emocionante el asunto. Días después, sin embargo, ella tuvo que hacer un viaje con su esposo. Cuando regresó, Casanova había desaparecido, tan rápido y grácilmente como llegó. Años más tarde, en Londres, una joven llamada Miss Pauline vio un anuncio en un periódico local. Un caballero buscaba una inquilina para rentar una parte de su casa. Miss Pauline procedía de Portugal y era de la nobleza. Se había fugado a Londres con su amante, pero él había tenido que volver a casa, y ella debió quedarse un tiempo antes de poder reunirse. En ese momento se hallaba sola, tenía poco dinero y estaba deprimida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo. Claves de personalidad. Cada uno de nosotros lleva dentro un ideal de lo que querríamos ser o de cómo nos gustaría que otra persona fuera con nosotros. Este ideal data nuestra más tierna infancia, de lo que alguna vez creímos que nos faltaba en la vida, de lo que los demás nos daban, de lo que nosotros no podíamos darnos. Quizás nos vimos colmados de comodidades y ahora ansiamos peligro y rebelión. Si queremos peligro, pero nos asusta, es probable que busquemos a alguien que se sienta a gusto con él, o quizás nuestro ideal sea más elevado,
Queremos ser más creativos, nobles y bondadosos de lo que alguna vez fuimos. Nuestro ideal es algo que creemos que falta en nuestro interior. Podría ser que ese ideal haya sido enterrado por la decepción, pero acecha debajo de ella a la espera de ser liberado. Si alguien parece poseer esa cualidad ideal o ser capaz de hacerla surgir entre nosotros, nos enamoramos. Esta es la reacción ante los amantes ideales, sensibles a lo que nos falta, a la fantasía que nos reanimará. Ellos reflejan nuestro ideal y nosotros hacemos el resto, proyectando en ellos nuestros más profundos deseos y anhelos. Casanova y Madame de Pompadour no solo tentaron a sus objetivos, a tener unos profundos deseos y anhelos. Casanova y Madame de Pompadour entendieron que la clave para seguir la senda del amante ideal es la capacidad de observación. Ignora las palabras y conducta consciente de tus blancos. Concéntrate en su tono de voz, su sonrojo aquí, una mirada allá. Las señales que delatan lo que sus palabras no dirán. El ideal suele expresarse en su contrario. Al rey Luis XV parecía interesarle nada más cazar venados y mujeres, pero eso solo encubría lo decepcionado que estaba en sí mismo. Ansiaba que alguien elogiara sus nobles cualidades. Nunca como hoy había sido tan oportuno actuar como el amante ideal. Esto es así porque vivimos en un mundo en el que todo debe parecer elevado y bien intencionado. El poder es el tema más tabú de todos, aunque es la realidad con que todos los días nos topamos en nuestro forcejeo con la gente en el que no hay nada noble, altruista ni espiritual. Los amantes ideales te hacen sentir más estimable, hacen que lo sensual y sexual parezca espiritual y estético. Como todo seductor, juega con el poder, pero ocultan sus manipulaciones tras la fachada de un ideal. Pocas personas perciben sus intenciones y su seducción es más duradera. Algunos ideales semejan arquetipos junguianos. Tienen profundas raíces culturales y su influjo es casi inconsciente. Uno de tales sueños es el del caballero andante. En la tradición del amor cortesano de la Edad Media, un trovador caballero buscaba una dama casi siempre casada y le servía como vasallo. Se sometía en su favor a terribles pruebas, emprendía peligrosas peregrinaciones en su nombre, sufría torturas espantosas para probar su amor. Esto podía incluir la mutilación física, como arrancar las uñas, cortar una oreja, etc. También escribía poemas y entonaba bellas canciones por ella, porque ningún trovador podía triunfar sin una cualidad estética o espiritual para impresionar a su dama. La clave de este tipo de arquetipo es un sentido de devoción absoluta. Un hombre que no permite que los asuntos de guerra, gloria o dinero se inmiscuyan en la fantasía del cortejo. Tiene un poder ilimitado. El papel del trovador es un ideal, porque es muy raro que alguien no ponga primero sus intereses y a sí mismo. Atraer la intensa atención de un hombre así halaga enormemente la vanidad de una mujer. En la Osaka del siglo XVIII, un hombre llamado Nissan llevó a dar un paseo a la cortesana Dewa, aunque no sin antes haber tenido el cuidado de rociar las matas de tréboles del camino con agua, para que pareciera el rocío de la mañana. A Dewa le conmovió en extraño esa vista preciosa. Me han dicho, señaló, que las parejas de siervos acostumbran echarse detrás de las matas de tréboles. ¿Cómo me gustaría ver algo así? Esto bastó para Nisa. Ese mismo día hizo demoler una sección de la casa de Dewa y ordenó que se plantaran docenas de matas de tréboles en los que antes había sido parte de su recámara. Aquella noche pidió a unos campesinos que reuniesen ciervos de las montañas y los llevaran a la casa. Al día siguiente, al despertar, Dewa vio justo la escena que había descrito. Tan pronto como pareció abrumada y estremecida, él hizo retirar tréboles y ciervos para reconstruir la casa. Uno de los amantes más gallardos de la historia, Sergei Saltykov, tuvo la desgracia de enamorarse de una de las mujeres menos disponibles, la gran duquesa Catalina.
futura emperatriz de Rusia. Cada movimiento de Catalina era vigilado por su esposo, Pedro, quien sospechaba que ella quería engañarlo y designó a sirvientes para que no la perdieran de vista. La duquesa estaba aislada, no era amada y no podía hacer nada para remediarlo. Saltykov, joven y apuesto oficial del ejército, decidió ser su salvador. En 1752 se hizo amigo de Pedro y de la pareja a cargo de Catalina. Así podía verla e intercambiar ocasionalmente con ella una o dos palabras que revelaban sus intenciones. Realizaba las más insensatas y peligrosas maniobras para poder verla a solas, como desviar el caballo de la duquesa durante una caza imperial y cabalgar bosque adentro con ella. Entonces le decía cuánto comprendía su difícil situación y que haría cualquier cosa por ayudarla. Ser sorprendido cortejando a Catalina habría significado la muerte, y con el tiempo Pedro llegó a sospechar que había algo entre su esposa y Saltykov, aunque jamás lo supo a ciencia cierta. Su animadversión no desanimó al garboso oficial, quien puso aún más ingenio y energía en buscar recursos para concretar cierta cita secreta. Catalina y Saltykov fueron amantes 2 años, y es indudable que él fue el padre de Pablo, el hijo de Catalina y posterior emperador de Rusia. Cuando Pedro se deshizo al fin de Saltykov, despachándolo a Suecia, la noticia de su gallardía llegó allá antes que él, y las mujeres se derretían por ser su próxima conquista. Tal vez tú no tengas que exponerte a tantas dificultades o riesgos, pero siempre obtendrás recompensas por actos que revelen un sentido de sacrificio o devoción. La personificación del amante ideal en la década de 1920 fue Rodolfo Valentino, o al menos la imagen que de él se creó en el cine. Todo lo que hacía era escrupulosa atención a los detalles, lo que indicaba cuánto pensaba en una mujer. La imagen era la de un hombre que prolongaba el cortejo, lo que hacía de este una experiencia estética. Los hombres odiaban a Valentino porque las mujeres empezaron a esperar que ellos se ajustaran al ideal de paciencia y atención que él representaba. Pues nada es más seductor que la paciente atención. Ella hace que la aventura parezca honrosa, estética, no meramente sexual. El poder de un Valentino, en particular en nuestros días, reside en que personas así son muy raras. El arte de encarnar el ideal de una mujer ha desaparecido casi del todo, lo que no hace sino volverlo mucho más tentador. Si el amante caballeroso sigue siendo el ideal de las mujeres, los hombres suelen idealizar a la Virgen ramera, una mujer que combina la sensualidad con un aire de espiritualidad o inocencia. Piensa en las grandes cortesanas del Renacimiento italiano, como Tulia de Aragona. En esencia, una prostituta como todas las cortesanas, pero capaz de disimular su papel social, creándose fama de poeta y filósofo. Tulia era lo que se decía entonces una cortesana honorable. Las cortesanas honorables iban a la iglesia, pero tenían un motivo oculto para hacerlo. Para los hombres, su presencia en misa era excitante, sus aposentos eran templos de placer, pero lo que los hacía visualmente agradables eran sus obras de arte, y estanterías llenas de libros, volúmenes de Petrarca y Dante. Para el hombre, el escalofrío, la fantasía, era acostarse con una mujer sexualmente apasionada, pero que tuviera asimismo las cualidades ideales de una madre y el espíritu o intelecto de un artista. Mientras que la prostituta pura excitaba el deseo, pero también la aversión, la cortesana honorable hacía que el sexo pareciera elevado e inocente, como si ocurriera en el jardín del Edén. Estas mujeres ejercían inmenso poder en los hombres. Hasta la fecha, siguen siendo un ideal. Si no por otra cosa, por ofrecer tal gama de placeres. La clave en este caso es la ambigüedad. Combinar la apariencia de delicadeza y los placeres de la carne con un aire de inocencia, espiritualidad y sensibilidad poética. Esta mezcla de lo supremo y lo abyecto es extremadamente seductora. La dinámica del amante ideal tiene posibilidades ilimitadas.
no todas ellas eróticas, como la de amigo en política. Talleyrand cumplió en esencia el papel del amante ideal de Napoleón, cuyo ideal, tanto de ministro como de amigo, era un aristócrata desenvuelto con las damas, todo lo contrario a él mismo. En 1798, cuando Talleyrand era ministro del Exterior de Francia, ofreció una fiesta en honor de Napoleón, luego de las deslumbrantes victorias militares del gran general en Italia, hasta el día de su muerte. Napoleón recordó esa fiesta como la mejor a la que hubiera asistido en su vida. Fue espléndida, y el anfitrión entretejió en ella un mensaje sutil, disponiendo bustos romanos por toda la casa y diciendo a Napoleón que era su deber reanimar las glorias imperiales de la antigua Roma. Esto encendió una chispa en la visión del líder, y en efecto, años después fue la habilidad para comprender el ideal secreto de Napoleón, su deseo de ser emperador, dictador. Talleyrand puso sencillamente un espejo ante el tirano y le dejó avistar esa posibilidad. La gente siempre es vulnerable a insinuaciones así, que halagan su vanidad, punto débil de casi todos. Sugiérele algo a lo que deba aspirar. Manifiesta tu fe en un desaprovechado potencial que veas en ella, y pronto le tendrás comiendo de tu mano. Si los amantes ideales son expertos en seducir a las personas, apelando a su más alto concepto de sí, hay algo perdido en su infancia. Los políticos pueden beneficiarse de la aplicación de esta habilidad a gran escala, el electorado entero. Esto fue lo que hizo muy deliberadamente John F. Kennedy con el pueblo estadounidense, en particular al crear el aura de Camelot en torno suyo. El término Camelot no se asoció con su periodo presidencial hasta después de su muerte, pero el romanticismo que él proyectaba de modo consciente por su juventud y donaire operó por completo durante su vida. Más sutilmente, Kennedy también jugó con las imágenes de grandeza e ideales abandonados de Estados Unidos. Muchos estadounidenses creían que, junto con la riqueza y comodidad de fines de los años 50, habían llegado grandes pérdidas, que el desahogo y la conformidad habían puesto fin al espíritu pionero de su nación. Kennedy apeló a esos abandonados ideales mediante las imágenes de la nueva frontera, ejemplificada por la carrera espacial. El instinto estadounidense de aventura halló salidas ahí, aun si la mayoría eran simbólicas, y hubo también otros llamados al servicio público, como la creación del Cuerpo de Paz. Por medio de llamamientos como estos, Kennedy reactivó una unificadora noción de misión, perdida en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Produjo asimismo una respuesta más emotiva que la que estaban acostumbrados a recibir los presidentes. La gente literalmente se enamoró de él y de su imagen. Los políticos pueden obtener poder de seducción si echan mano del pasado de su país para rescatar imágenes e ideales olvidados o reprimidos. Les bastará con el símbolo. No tendrán que preocuparse, en efecto, de recrear la realidad detrás de él. Los buenos sentimientos que susciten serán suficientes para asegurar una reacción positiva. Símbolo: el retratista. Bajo su mirada, todas sus imperfecciones físicas desaparecen. Él saca a relucir tus nobles cualidades, te encuadra en un mito, te diviniza, te inmortaliza. Por su capacidad para crear tales fantasías, es recompensado con inmenso poder. Peligros. Los principales peligros en el papel del amante ideal son las consecuencias que se desprenden de permitir que la realidad se cuele en él. Tú creas una fantasía que implica la idealización de tu carácter, y esta es una tarea incierta, porque eres humano e imperfecto. Si tus fallas son graves o inquietantes, reventarán la burbuja que has formado, y tu blanco te injuriará. Cada vez que Tuya de Aragona era sorprendida actuando como una prostituta común, teniendo una aventura por dinero, por ejemplo, debía abandonar la ciudad y establecerse en otro lado. La fantasía alrededor de ella como figura espiritual se evaporaba.
También Casanova enfrentó este peligro, pero por lo general pudo vencerlo buscando una manera ingeniosa de terminar la relación antes de que la mujer se diera cuenta de que él no era lo que ella imaginaba. Hallaba algún pretexto para marcharse de la ciudad, o mejor aún, elegía una víctima que partiría pronto y cuya conciencia de que la aventura sería efímera hacía aún más intensa su idealización de él. La realidad y el contacto íntimo prolongado tienden a empañar la perfección de una persona. En el siglo XIX, el poeta Alfred de Musset fue seducido por la escritora George Sand, cuya desbordante personalidad atrajo a su naturaleza romántica. Pero cuando la pareja visitó Venecia y Sand enfermó de disentería, de repente no fue ya una figura idealizada, sino una mujer con un repugnante problema físico. El propio Musset exhibió en ese viaje un lado plañidero e infantil y los amantes se separaron. Una vez lejos, sin embargo, pudieron idealizarse de nuevo y se reconciliaron meses después. Cuando la realidad se entromete, la distancia suele ser una solución. En política, los peligros son similares. Años después de la muerte de Kennedy, una serie de revelaciones, sus incesantes aventuras sexuales, su estilo diplomático suicida, excesivamente peligroso, etc., desmintió el mito creado por él. Pero su imagen ha sobrevivido en esa mancha. Una encuesta tras otra indican que sigue siendo objeto de veneración. Kennedy es quizá un caso especial para su asesinato, pues lo volvió mártir, lo cual reforzó el proceso de idealización que él puso en marcha. Pero el suyo no es el único ejemplo de un amante ideal, cuya atracción sobrevive en revelaciones desagradables. Figuras como esta desencadenan fantasías tan poderosas y proporcionan mitos e ideales tan codiciados que a menudo merecen un rápido perdón. Aún así, siempre es razonable ser cauto y evitar que la gente vislumbre el lado menos ideal de tu carácter. Y muy bien, aquí acabamos con el capítulo número 3. Espero que les haya gustado y nos veremos pronto en un próximo capítulo. Muchas gracias. Espiritual, pero el mundo la ha oprimido. Le ha negado la oportunidad de dejar florecer sus habilidades. Esta es clave para seducirle y conservarla así el paso del tiempo. El amante ideal sabe invocar este tipo de magia. Si solo apelas al lado físico de las personas, como lo hacen muchos seductores aficionados, te reprocharán que explotes sus bajos instintos. Pero apela a lo mejor de ellas, a un plano más alto de belleza, y apenas si notarán que la has seducido. Hazlas sentir elevadas, nobles, espirituales, y tu poder sobre ellas será ilimitado. El amor saca a la luz las cualidades nobles y ocultas del amante, sus rasgos raros y excepcionales. Así tiende a mentir acerca de su carácter normal. Friedrich Nietzsche.